Muy buenas noches, yo soy Charlie York. Ya saben, estamos aquí en el programa de Mentes de Mentes, junto con el colectivo Sangre Sucia. Esta noche vamos a tratar el tema legal. Vámonos a la parte legal de los tatuadores y de la discriminación de los tatuajes. ¿Ustedes conocen estas leyes? ¿Ustedes saben que pueden acudir, más bien están protegidos por la ley, por algo, bueno, pues en el transporte público o en el trabajo no los quieren contratar, o bueno, alguna parte de discriminación? Ustedes tienen el derecho, dependiendo de los artículos que vamos a tratar, que se en un rato más con el licenciado Octavio Ponce de León. Él nos estará platicando de qué se tratan todos estos derechos que tienen como tatuadores y como tatuados. Entonces en un ratito más empezamos este programa de Mentes de Mentes, junto con el colectivo Sangre Sucia. Y bueno, nos vemos. Yo soy Charlie. Muy buenas noches, siendo un poquito pasando de las 8 de la noche, se nos hizo un poquito tarde por la cuestión de la lluvia en esta parte de la Ciudad de México, en el oriente. Estamos hoy ubicados aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Bueno, llovió un poquito fuerte, son por acá, ya saben, para variar. Iztapalapa se inundó algunos lugares, pero bueno, ya estamos aquí con el programa de Mentes de Mentes. Yo soy Charlie York y estamos con el buen Octavio Ponce. Muy buenas noches. Buenas noches, Charlie. Esta noche vamos a estar platicando sobre los derechos y obligaciones que existen en el ámbito de los tatuajes. Como este programa bien lo saben, estamos visitando estudios de tatuadores, estamos conociendo el trabajo de todos los tatuadores de esta parte, bueno, por empezar, de esta parte del oriente de la Ciudad de México. Pero bueno, hay leyes que nos amparan a todos los que estamos tatuados, hay leyes que amparan a los tatuadores, hay leyes que están en contra de la discriminación. Y bueno, en la Ciudad de México se han aprobado desde el año del 2003. Pero bueno, para empezar y para adentrarnos en el tema, vamos a hablar con nuestro especialista, el licenciado Octavio Ponce, que él nos va a platicar. Primero, queremos saber qué es el orden jurídico. Hola, para empezar, muy buenas noches a todos. Bueno, pues miren, el orden jurídico es una cuestión que jerarquiza, ¿no?, las leyes que existen en el país, ¿no? Esto quiere decir que hay una jerarquía entre las leyes, ¿no? Tenemos en la cúspide de esta jerarquía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí pues ya vierten todo el orden jurídico hacia abajo y tenemos en lo más alto a la Constitución. Y pues bueno, en la Constitución pues tenemos la parte dogmática y la parte orgánica del Estado mexicano. En la parte dogmática tenemos pues todos los derechos, todas las cuestiones que garantizan el bienestar de los ciudadanos y obviamente derechos y obligaciones, ¿no? En su parte enunciativa nada más, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parte pues todo lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Que es, para empezar, lo que está establecido en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Que es los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, porque antes había una figura jurídica que eran las garantías individuales. Exactamente, que han desaparecido, ¿no? Así es. Bueno, las garantías simplemente eran instrumentos que el Estado otorgaba al gobernado para poder salvaguardar ciertos derechos, ¿no?, de las personas y que no se les transgredieran, ¿no? Pero ahora con las reformas que hubo en el año de 2012 en materia de derechos humanos, se reformó el artículo 1 cambiando la figura jurídica de las garantías, ¿sí?, por el reconocimiento como tal de los derechos humanos por parte del Estado mexicano, ¿no? Que esto es algo muy importante porque pues ya no es tanto como un instrumento que otorga el Estado, sino ya reconoce los derechos humanos y pues obviamente estos también tienen principios que los rigen, ¿no? Uno de ellos es la universalidad, ¿no? Esto nos habla de que pues los seres humanos como tal somos un universo, ¿no? No se encuadra nada más en una cuestión territorial o temporal, sino que nos habla de los derechos que engloban a todo lo que tiene que ver con el ser humano, y pues esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tocar el día de hoy. Exactamente, todo empezaba por allá del año del 2003, cuando estaba en el gobierno del PAN, Vicente Fox. Cuando empieza toda esta búsqueda de no discriminación por el alarmante suceso de este nivel de, pues ya saben, ¿no?, de que
eran discriminadas, valga la redundancia, las personas que estaban tatuadas, las personas que eran de preferencias sexuales diferentes, color, raza, ya saben, todas estas cuestiones que siempre han sido discriminadas. Bueno, pero eso se crea una ley, ¿no?, que practicaba el artículo 30 y el 133, que era, bueno, en ese entonces lo pone a cargo la diputada Carmen García de la Cadena y Romero. Y bueno, esos son como que los inicios de empezar con todo esto para la no discriminación. Así es, Charlie. Mira, en el año de 2003, el presidente en funciones, que era el señor Vicente Fox, promulgó la ley federal para prevenir la discriminación. Esta ley, a su vez, dio origen a un Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Este paso fue muy importante en el país porque abrió muchas puertas, ¿no?, para toda la gente que pues no tenía una instancia a cual acudir, ¿no?, en caso de que sus derechos fueran transgredidos y fueran discriminados. A partir de esta ley y la creación de este instituto, que es gubernamental, aunque tiene su personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio también, esto quiere decir que es susceptible de incluso ser demandado, ¿no? Pero es un instrumento que el Estado otorga al ciudadano como una instancia, ¿no?, para que pueda, por el medio de él, presentar algunas quejas, ¿no?, en caso de que sean que sufran algún acto discriminatorio, ¿no? Según la revista America's Quality, que elaboró un índice de inclusión social en el año del 2013, señala que México subió 4 peldaños en los países con mayor discriminación de América Latina. Estos índices otorgan valores a cada variable para calificar a 16 países, dándole a México el 45.2 de calificación, donde son 100 puntos. Bueno, esta lo convierte en uno de los líderes en discriminación, vaya fea palabra, ¿no?, para decirles líderes de la discriminación, en cuanto a derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y de la mujer, que tienen bajas tasas en derecho para un empleo formal. E incluso, bueno, esto, discriminación por apariencia física, que limita al individuo a conseguir trabajo, que esa es la parte del tatuador y de los que tienen estas modificaciones corporales. Bueno, sí, así es. Lamentablemente, en este punto sí tienes mucha razón. Lamentablemente nuestra sociedad, ¿no?, ha ido evolucionando muy poco a cuentagotas. ¿Crees que haya habido una evolución? Sí la ha habido. De hecho, no es lo suficiente, ¿no?, lo suficientemente bueno el avance que hemos tenido. Hemos avanzado muy poco a poco, pero yo creo que sí ha habido muchos avances en materia de discriminación, sobre todo desde el momento en el que ya se crea, ¿no?, un ente legal por parte del Estado para poder incluso interponer una queja, ¿no?, que antes no había ninguna instancia en la cual el gobernado pudiera presentar alguna queja, una denuncia, ¿no? Ahora mira, la sociedad mexicana pues es muy tradicionalista, ¿no? Nosotros siempre nos hemos regido por las normas morales, ¿sí? Son muy fuertes en nuestro país, ¿no? El machismo, ¿sí? O sea, la cuestión cultural de nosotros los mexicanos siempre ha sido esa, ¿no? El maltrato, el bullying, ¿no?, como se le llama actualmente, ¿no? Exactamente. Siempre hemos sido una cultura así, eso nos gusta reírnos de la desgracia del prójimo, incluso de la propia, ¿no? Lo podemos ver incluso cuando existe un suceso que nos perjudica a todos, incluso llegan a hacer chistes, ¿no?, de la desgracia. Entonces, pues como sociedad hemos ido evolucionando, pero a cuentagotas. Yo siento que sí se han hecho cosas buenas. El gobierno ha tratado de adoptar en su sistema legal y jurídico algunos instrumentos y algunos recursos legales para poder darle al gobernado pues la seguridad jurídica, ¿no?, de que puede contar con parte del Estado para presentar una denuncia o una queja por algún acto discriminatorio, ya sea de un particular o de un servidor público, porque pues eso es todavía más grave, ¿no?, que el propio Estado sea el que viole los derechos humanos.
Y bueno, ¿de qué manera actúa la CONAPRED? Y bueno, platícanos qué es la CONAPRED. Bueno, mira, Muchas veces hemos escuchado de la CONAPRED, pero... sí, la CONAPRED es un instituto que se creó a partir de la promulgación de la Ley Federal en contra de la discriminación el 11 de junio de 2003. Ese día en el Diario Oficial de la Federación se publica esta ley que ordena, ¿no?, la creación de este instituto. Este instituto tiene entre sus funciones más importantes la de promover la cultura, promover la democracia y crear instrumentos y promover acciones para que el mismo Estado en sí prevenga, regule, incluso hasta llegue a castigar, ¿no?, actos de discriminación. La CONAPRED tiene ciertas limitantes. Podemos checar que solamente podemos presentar quejas y la CONAPRED va a hacer las observaciones necesarias a la autoridad, ¿no?, en caso de que sea una autoridad federal en el ámbito de su competencia y obviamente cuando esté en sus funciones cometa un acto discriminatorio. Para eso, pues, sí tendríamos que acudir a otra instancia. La CONAPRED, pues, es un inicio, es un buen intento para otorgarle al gobernado una instancia, ¿no?, donde poder hacer valer sus derechos y que sean respetados y, pues, obviamente castigar ciertos actos discriminatorios. Sí, exactamente. Y bueno, dentro de las ciudades, bueno, las ciudades más, más discriminadas en esta República Mexicana que tenemos, se encuentran bueno, con lugares alarmantes, lo que es obviamente la Ciudad de México, que bueno, a pesar de que podríamos pensar que la Ciudad de México, por lo mismo de que es un lugar donde habita todo, pues una variedad de personalidades, de diferentes eh, lugares de origen, países incluso, ¿no? Razas, condiciones sociales, a eso sea una de las donde más se discrimina, después pasada por Monterrey y Jalisco, que son de las ciudades de la República Mexicana donde la discriminación está con mayor fuerza, que incluso Tamaulipas, que ahorita vamos a hablar de Tamaulipas. Sí, bueno, y es que en este caso, pues ahí podríamos apreciar lo que te comentaba anteriormente, que son más que nada la forma de ver las cosas de cada región del país, ¿no? No es por hacer menos a nadie, digo, no podemos discriminar, no estamos hablando de discriminación, pero sí encontramos que todavía ciertos sectores de la población son muy cerrados en cuanto a la apertura, ¿no?, de la mente, de pensar diferente, ¿no?, de, no sé, ser más tolerantes, ¿no?, con la gente que tiene ideas diferentes a las tuyas, porque muchas veces es eso nada más, es la intolerancia que existe cuando alguien piensa diferente a ti, cuando alguien tiene un gusto diferente a ti, entonces crea este problema entre personas que a lo mejor no se conocen, pero como tienen condiciones sociales diferentes, ideas diferentes, incluso hasta ideas religiosas diferentes, ¿no? Ajá. Entonces, pues no podemos dejar pasar ese aspecto, ¿no? Yo siento que lo que debemos hacer primero nosotros como sociedad es concientizarnos de que debemos ser tolerantes, ¿no? Debemos aceptar a nuestros semejantes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que no porque tengan diferentes ideas a las nuestras son malos, ¿no? Simplemente es diferente, no es malo. Exactamente, hay muchas personas que han sido discriminadas. Bueno, aquí tenemos algunos casos. Tratamos de hacer un sondeo ya más real, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos algunas estadísticas que arrojan. Y bueno, aquí tenemos al buen Alan. Alan ¿cuántos tatuajes tienes? La verdad no los he contado, pero por sesiones sí ya llevo unas cuantas. ¿Tú has sido discriminado? Sí, hemos sido discriminados varias personas. Los que traemos tatuajes, digo, a manera del público, pues no se ve tan bien visto, ¿no? ¿Pero de qué manera te discriminan? ¿Se hacen a un lado? ¿No te dejan entrar? Sí, o sea, de que vas caminando por la misma acera y se pasan del otro lado, ¿no? Entonces, sí, de esa forma sí, no te dicen directamente, pero sí ha sido discriminado. ¿Al nivel laboral? A nivel laboral también, o sea, de que no te aceptan por tatuajes. Pero tú has pedido trabajo y te han rechazado por eso. Obviamente no te dicen que es por los tatuajes. Bueno, porque él es tatuador aparte de todo, bueno, pero antes de... pues sí te discriminan porque vas a pedir trabajo y no
no te lo dan por lo mismo, ¿no? O sea, pero no te dicen que es por los tatuajes, siempre te ponen un pretexto de más, ¿no? Que no sé, que ya tienen el personal suficiente o cosas así. Entonces, por diferentes razones son las que ha sido discriminado. Ajá, por Bueno, pues aún así ya hay una ley que nos ampara, ¿verdad? Es una ley afortunadamente que ampara a todas esas personas que han sido discriminadas por ser tatuados. Vamos a meternos de lleno para eso que muchas personas yo creo que están esperando a que empecemos a hablar de cuáles son estas leyes, y cuándo nos amparan. Bueno, mira, podemos empezar, como lo había comentado, según el orden jurídico, por la Constitución misma, ¿no? La Constitución misma en el artículo 1, párrafo primero, reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos, todas las personas que estén dentro del país gozarán de estos derechos humanos reconocidos por el Estado. De ahí nos vamos al artículo tercero, que es muy importante, en el artículo primero, párrafo tercero, es muy importante para lo que estamos hablando, porque precisamente en este párrafo es donde la autoridad, toda autoridad del país en el ámbito de su competencia está obligada a promover, procurar, ¿sí?, respetar los derechos humanos. Obviamente estos derechos humanos tienen principios rectores, uno de ellos es la universalidad. Bueno, tiene varios, ¿no? La interdependencia, pero el más importante en este tema es el de la universalidad, que nos habla que como seres humanos y como todo un universo, una gama de cosas que podemos hacer los seres humanos y a las cuales tenemos derecho, pues es en general, ¿no? Es un universo, ¿no? Y en esto pues podríamos meter incluso hasta la expresión, ¿no? La expresión que nosotros podemos encontrar en la gente que le gusta tatuarse, ¿no? Es una manera de expresarse, ¿no? De un sentido de pertenencia tal vez, o de, no sé, que cada persona tiene su universo propio, ¿no? Es precisamente lo que les comentaba. Y en el párrafo 5, que ese es lo más importante en este asunto, el párrafo 5 del artículo primero, es en el cual queda estrictamente prohibido cualquier acto de discriminación, ya sea por condición social, género, preferencias sexuales, y entonces por cualquier motivo que se menoscaben los derechos del ciudadano, está reconocido en el artículo 1 de la Constitución, y pues de ahí pues se deriva esa ley que habíamos comentado, ¿no? Para prevención de la discriminación, ley federal. E incluso, bueno, según la fracción tercera del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, nos dice que el prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, lo cual muestra que cualquier persona, porte o no tatuajes, tiene toda la libertad de elegir un empleo y ser tomado en cuenta de la misma forma. A su vez, permitir que goce de un crecimiento dentro de la empresa. Dentro del artículo 9, fracción 18 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se toma como acto discriminatorio realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente sus preferencias sexuales o por cualquier otro motivo de discriminación. De acuerdo a una encuesta que se hizo por la Cedesol en el 2005, el 67.1% de las personas entrevistadas afirmaron que no contratarían a una persona con tatuajes visibles. Esa es la parte que estábamos platicando, ¿no? Del tatuaje o de la, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra otra vez. Te digo que hasta hace rato la anoté, pero se me volvió ahí la palabra, las modificaciones corporales. Okay. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que a raíz de todo este movimiento que hubo y de todas estas reformas a la ley, pues incluso empezaron a legislarse en las entidades federativas, se empezó a tipificar el delito de discriminación. Ya hablar de tipificar una conducta, bueno, en un lenguaje más llano podríamos decir que es hacer la descripción legal de una conducta, ya sea de acción o de omisión, que transgrede o lesiona un bien jurídico, ¿no?
ya lo está convirtiendo en una conducta delictiva. ¿Delictiva? Exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un principio en la ley, en el derecho penal, que nos habla de que sin ley no hay pena. Tú no puedes castigar a alguien si no está establecido primero en la ley que esa conducta está tipificada como delito. Y ya en la mayoría de los estados de la República ya está tipificado el delito de discriminación. Tenemos, a grandes rasgos, tenemos el artículo 211 del Código Penal para el Estado de México vigente, ¿sí? Que ya tiene tipificado el delito de discriminación. En la Ciudad de México es el artículo 206 del Código Penal para la Ciudad de México, y lo tenemos en el Código Penal Federal, en el 149. Obviamente, para que esto se configure como un delito, pues sí debe de cumplir con todos los requisitos legales que marca un delito, ¿no? O sea, todas las características, ¿no? Que es la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, todo ese tipo de cuestiones sí deben configurarse para que se pueda castigar a alguien por el delito de discriminación. Hay penas que no es un delito grave como tal, pero ya existe como tal el delito de discriminación. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos la certeza jurídica de que en caso de que seamos víctima de un acto discriminatorio, tenemos varias instancias, dependiendo de quién comete el acto discriminatorio. Sí, de hecho, ya que hablas de esta parte de la multa que se les da, bueno, estaba viendo uno de Tamaulipas, donde se dice que el UMA es la unidad de medición y actualización. Medida y actualización. Decía que, en eso era del 2017, que era un 75.9 pesos, era por la multa aplicada en el 2017, que serían un aproximado de 18,000 pesos con 872 pesos y 50 centavos. Era lo que se estaba haciendo por esta parte de multa que se daba, ¿no? En la ciudad de Tamaulipas. Sí. Bueno, lo que pasa es que también existe una regulación, ¿no? Como tal no hay mucha legislación en la materia, ¿no? Pero sí existe un artículo que regula este tipo de modificaciones corporales, que es el artículo 261 bis 1 de la Ley General de Salud, que es la que regula la cuestión de los tatuadores, los perforadores, los micropigmentadores, que son personas que se dedican a la modificación corporal, ¿no? Sí existe una regulación, incluso en la misma ley establece los supuestos de ley y las consecuencias jurídicas, que en este caso son las multas, ¿no? Las que se hacen acreedores los tatuadores que no cumplan con lo que está establecido en dicha ley, ¿no? Incluso la COFEPRIS, ¿no? También por ahí puede ser competente en este aspecto, porque puede haber riesgos sanitarios, ¿no? De una epidemia o algo. Si no se cumplen con las normatividades que marca la ley, pues sí podemos tener este tipo de problemas también. Sí, de hecho, en una encuesta de la Bolsa de Trabajo de la OCC Mundial, arrojó que en México 4 de cada 10 personas mayores de 30 años afirmaron haber sido discriminadas laboralmente por tener tatuajes, mientras que 3 de cada 10 personas menores de 29 años afirmaron lo mismo. En el estudio, el cual fue hecho y publicado en el 2015, la OCC Mundial encontró que 65% de los profesionistas encuestados consideran que el uso de los tatuajes, piercing o perforaciones generales generan discriminación laboral. Eso es lo que arroja esta encuesta que hace los OCC Mundial. Sí, mira, bueno, en ese aspecto acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Te decía que depende mucho de quién sea la persona que comete el acto discriminatorio, es la instancia a la que vas a acudir, ¿no? Para hacer valer tus derechos. Mira, en este caso, en los tipos penales del Estado de México y de la Ciudad de México, incluso en el federal, nos comentan que si la persona que comete el acto entre la persona que comete el acto discriminatorio y quien lo sufre, hay una relación laboral, la pena se aumenta. O sea, lo toma como un agravante al delito. ¿Sí? Si un patrón te discrimina por la razón que sea, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, pero sobre todo a lo que nosotros en este caso nos interesa, que son los tatuajes,
te discrimina por ese caso, puedes ir ante el Ministerio Público y presentar formal denuncia en contra de esa persona, ya que hay una relación de subordinación entre jefe y empleado, ¿no? Esta situación agrava la conducta de la persona que está cometiendo el acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque te deja en estado de indefensión. O sea, tú como trabajador no tienes a lo mejor la misma capacidad económica para a lo mejor pelear en un litigio contra tu jefe, ¿no? Es lo mismo que pasa en los juicios en materia laboral, ¿no? Hay prerrogativas para el empleado, ¿no? O sea, si hay prerrogativas, la ley protege en ese aspecto que no se abuse del trabajador. Lo mismo en este caso. Bueno, aquí hay unos saludos que es de a Goset Jesús Ramírez y Ana Ayala. Y de aquí vamos para la pregunta que nos hacen. ¿Qué puedo hacer cuando si la policía me detiene por mi apariencia, por mis tatuajes? Bueno, como les comentaba, ¿no? Existen varios preceptos legales para empezar que nos protegen de este tipo de cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo, el artículo 1 de la Constitución que prohíbe cualquier acto discriminatorio, el artículo 14, ¿sí?, de la Constitución misma que nos habla de los actos de privación, ¿no? Nadie te puede privar de tus derechos, tu libertad, sin que antes haya de por medio una sentencia, ¿no?, de un juez. El artículo 16, que en este caso sería el que más se apega a este caso en práctico, ¿no? Porque habla de los actos de molestia. Nadie puede molestarte en tu persona, en tus bienes o posesiones, sino mediante un mandato expreso de la autoridad competente que funde y motive el acto del que se trata, ¿no? Esto quiere decir en palabras más comunes, que la autoridad para molestarte primero debe tener un motivo. Si el motivo por el cual te está molestando es tu apariencia física, ya está mal. Sí, claro. Ya él está cometiendo, incluso puedes fincarle una responsabilidad por la vía penal, porque el señor está abusando de su autoridad, para empezar. Y está cometiendo actos discriminatorios, porque nadie puede ser molestado sin que la autoridad, en primera, tenga motivo, ¿sí? Y después tiene que fundar su acto de autoridad. Y esto quiere decir que debe estar fundado en un precepto legal, que cierto artículo de cierta ley justifique el acto de autoridad de estas personas. Lo que podríamos hacer en este caso, obviamente, pues es asistir al Ministerio Público, presentar una denuncia en contra de estas personas, en primera porque te están discriminando, por tu apariencia física te están molestando, y en segunda no tienen ellos un fundamento legal para hacerlo, ¿no? Entonces están incurriendo en varias conductas ilícitas, ¿no? Está la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Porque sí están cometiendo varios delitos estas personas. Bueno, en caso de que, no sé, el tatuador obviamente tatúe a una persona menor de edad, ¿qué procede? Bueno, en ese aspecto sí hay una regulación, ¿no?, de la Ley General de Salud. Nos dice en el artículo 268 que no pueden tatuar a personas menores de edad, a menos de que esté presente la persona mayor de edad que tenga la custodia o la patria potestad o tenga legalmente derecho a autorizarlo, ¿no? No puedes, como tatuador, si alguna persona menor de edad llega sola y quiere que lo tatúes, no lo puedes hacer, porque sí te puedes hacer acreedor a una fuerte multa, ¿no? Estás transgrediendo la ley, estás cometiendo un ilícito. Nos hacen otra pregunta. Esta pregunta es como muy chistosa porque, bueno, que ¿por qué cuando llegan alcoholizados, drogados y los tatúan sin darse cuenta? ¿Qué procede si alguien quiere demandar al tatuador? ¿Eso procede? Híjole, bueno, sería cuestión de analizarlo porque... Pero si la persona llegó en este estado y se tatuó, ¿cómo procedería? No, si él dio su consentimiento, digo, pero no... un estupefaciente. No existe el estado de alteración voluntaria. Incluso hace muchos años él se altera, ¿no?, de manera voluntaria. Sí, claro. Sería otra cuestión que alguien le pusiera algo en la bebida o lo drogara, ajá, y en contra de su voluntad lo hiciera, ¿no? Pero esta persona ingirió bebidas alcohólicas de manera voluntaria, se puso en estado de alteración voluntaria, entonces
Pues no, incluso hace tiempo cuando se cometía un delito era un atenuante, ¿no? Es que estaba borracho, ¿no? Pero ahora no, ahora es un agravante porque pues las personas son las que se ponen en ese estado, a menos de que se compruebe que se que alguien les puso una sustancia, ¿no? En contra de su voluntad. Sí, así es esta es una de las variantes, ¿no? Que sí está como muy extraña la cuestión de esta pregunta, pero es que suele pasar, ¿no? Que de repente se pusieron briagos o así medios en mal estado y se fueron a tatuar y al otro día quieren echarle la culpa a alguien y pues se van con el tatuador, ¿no? Y es bueno, esta es una pregunta que nos hacían. Digo, yo creo que las preguntas que nos hagan No, son bienvenidas, ¿no? claro. Y además creo que muchas veces la duda de uno es la duda de muchos. Sí, así es. Además ¿No? no hay preguntas tontas, ¿no? Sí, claro, no hay preguntas tontas. Dicen que, bueno, toda esta parte también, los derechos que tienen los que hacen las modificaciones corporales, también entran dentro de estas leyes, ¿cierto? Bueno, Los pues que se dedican a la perforación, a los piercings. sí, claro, mira, el artículo 5 de la Constitución establece que todas las personas, todos los ciudadanos se pueden dedicar a la profesión, arte u oficio, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando no vaya en contra de la ley o en contra de terceros, ¿no? Transgreda derechos de terceros. Entonces, en ese aspecto, tú como ciudadano tienes todo el derecho de dedicarte a la profesión, arte u oficio que tú elijas, ¿no? Siempre y cuando se apegue a derecho, ¿no? O sea, que no sea algo que esté expresamente prohibido por la ley, ¿no? Sí, mira, aquí de hecho un tatuador ahí, no sé, que nos está mirando, nos puso que para tatuar nos firman un consentimiento. Entonces yo creo que ya si vienen en un estado no apto, se firma algo como cuando vas a una operación y te dicen, bueno, bajo tu propio riesgo vas a firmar que te vamos a operar, una responsiva, exactamente. ¿Esto sí te lo ampara la ley? Sí, por supuesto. Bueno, digo, Bueno, el tatuador. es la manifestación de la voluntad de la persona que se va a tatuar. Digo, el estado en el que se encuentre, pues, si fue voluntario, yo no le veo ningún problema, ¿no? Porque ya sería otra cuestión, como te repito, que alguien pusiera una sustancia sin que él se diera cuenta y se alterara de tal manera que al otro día ni se acuerde, ¿no? Entonces ahí tal vez sí podríamos hablar de algún tipo de responsabilidad, pero en este caso no le veo ningún problema. No le ves ningún problema. Exactamente. Bueno, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en los puntos 3, 4 y 5 señala que, entre otras cosas, se considera una práctica discriminatoria. Obviamente será lo que era lo prohibir los empleos, establecer diferencias en la remuneración para los trabajos y limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional. Incluso existen casos de personas que tienen que son excelentes en lo que hacen. Hay una tesis que no recuerdo que hace una persona de la UAM, en donde habla precisamente sobre una persona, un chef que fue discriminado y que aunque era un chef excelentemente bueno, no lo admitieron. Pero bueno, todas estas cuestiones son como que cada día crece más ¿Tú crees que crezca más la discriminación o crees que se está disminuyendo? Yo siento que estamos como en un estado de te acepto pero no te me acerques. No sé tú como licenciado y como parte legal, ¿qué opines sobre esto? Bueno, pues esto que dices es muy interesante, ¿no? Yo siento que la sociedad ya es un poco más tolerante, ¿no? Tolerante, una palabra Sí. que no me gusta porque toleras. Pues es que a final de cuentas puedes estar o no de acuerdo con la opinión de los demás, ¿no? Sí, claro. Pero esto no te da derecho a meterte, ¿no? Un pensamiento muy antiguo de un filósofo. Temo equivocarme, pero creo que fue Voltaire el que decía, ¿no? Podré no estar de acuerdo con tu opinión, ¿no? Pero defenderé a muerte tu derecho a emitirla, ¿no? Entonces, si analizamos estas palabras, pues yo creo que todos tenemos incluso derecho a inconformarnos, ¿no? Claro. A lo mejor no estoy obligado a compartir la obligación de mis semejantes, pero lo que sí tengo obligación es a respetar, ¿no? Como decía Benito Juárez, ¿no? A lo mejor es una frase muy trillada, pero tiene mucha razón. El respeto al derecho ajeno es la paz. Mientras a mí no me transgredan mis derechos y no se metan conmigo,
yo creo que lo menos que puedo yo hacer es respetar los derechos de los demás, ¿no? Eso sí es muy importante. Aquí vienen otras dos preguntas, Milik. Dice, ¿qué hacer cuando me rechazan en el trabajo por los tatuajes? Y el otro dice, en el trabajo, ¿qué hago si en el trabajo me preguntan si los tengo visibles? Eso ya suena como discriminación. Bueno, ya cuenta como discriminación que te estén preguntando sobre tus tatuajes visibles. Bueno, O que te pidan que te lo tapes. es que, bueno, todo depende qué tipo de trabajo sea, ¿no? Porque, Eso es bien importante. sí, claro. Para empezar, porque, como les comentaba hace un momento, depende de la persona que te discrimine, es la instancia a la que vas a acudir. Si la persona que te está discriminando es un servidor público, una autoridad, no vas a ir a la comisión. Hay otras instancias, ¿no? Dependiendo, si te están violando derechos por el simple hecho de estar tatuado, incluso podríamos interponer el recurso del amparo, ¿no? ¿Por qué? Porque él como autoridad está violando preceptos constitucionales, se está yendo en contra de la Constitución, y para eso tenemos el control de constitucionalidad para los ciudadanos, que es el amparo, ¿no? Si el que le está negando el derecho a laborar es un particular, tal vez existen las políticas internas de la empresa que podrían limitar un poco ese aspecto, pero para eso está la comisión, precisamente, para presentar la queja ante la Comisión Federal para prevenir la discriminación. Bueno, aquí mandan otra pregunta. ¿Se puede demandar? ¿Cómo se hace esta demanda? ¿Esta la manda Lucita Cañada? Bueno, saludos a mi amiga Lucita. Bueno, la demanda como tal sí opera, pero siempre y cuando sea una autoridad la que te está violando, y sería un juicio de amparo, ¿no? Es una demanda, es un juicio, es un recurso legal que el Estado le otorga al gobernado en caso de que haya un acto de autoridad, ¿no? Y que vaya en contra de la Constitución. Bueno, en este caso, todo es laboral, ¿no? O sea, a fin de cuentas no vas a ir a conseguir trabajo en algo gubernamental, ¿no? Puede ser en cualquier tipo de trabajo. El patrón no te acepta por tener tatuajes o te dice que te los tienes que cubrir. ¿Eso es legal? Mira, hablar de legalidad, pues podríamos decir que no, porque la misma ley establece, ¿no?, que no te pueden discriminar por ningún motivo. Incluso en la ley federal para prevenir la discriminación, prevenir y eliminar la discriminación, ahí viene la descripción legal de discriminación. La descripción legal de la discriminación ahí nos establece que nadie puede ser discriminado por su apariencia física. O sea, vienen todas, ¿no? Y de hecho en la última parte generaliza, ¿no? Dice, y todo aquel acto que menoscabe los derechos del ciudadano, ¿no? Entonces, si a esas vamos, podríamos decir que es ilegal porque está en contra de lo que está estableciendo la ley, ¿no? La instancia a la cual vas a acudir para hacer valer ese derecho, pues sí es diferente dependiendo de quién esté cometiendo el acto discriminatorio, como les repito, ¿no? Así es. Bueno, no sé, estamos viendo si hay otra pregunta aquí de los que nos están siguiendo a través de esta live. El programa es Mentes de Mentes, estamos hablando sobre las leyes que nos amparan por esta forma de discriminación, ya sea por tatuajes o por modificaciones corporales. Y bueno, está bastante interesante este tema, yo creo que es bastante amplio, ¿no? Yo creo que ya teniendo como un público variado, te saldrían un montonal de preguntas, ¿no? Porque bueno, la gente tiene muchas dudas sobre qué hacer en este momento que se discrimina. Desde el momento, estaba viendo hace un poco una obra de teatro que hablaba sobre esta cuestión de la discriminación a la mujer, que empieza desde que empiezan a hacer sus preguntas, ¿no? La clásica encuesta donde les preguntan que si tiene pensado embarazarse, que si es recién casada, que si piensa tener hijos. Entonces esta parte discriminatoria también entra dentro de todo esto. Sí, claro, pero tenemos un problema nosotros como sociedad. Y eso sí, fíjate que debería de atenderlo más el Estado, ¿no?
crear más la cultura de la denuncia. Como sociedad no tenemos esa cultura de denunciar, ¿no? Como que nos transgreden derechos, nos pisotean, nos roban, hacen una infinidad de cosas y no tenemos esa cultura de denunciar, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto, licenciado Sí, dime. Ponce? Esta cuestión que tú dices sí es como que no tenemos esa cultura de denunciar, pero ¿por qué? Mira, bueno, yo apenas fui, el que va a poner su caso, ¿no? Yo apenas fui víctima de un asalto acá en la zona oriente de la Ciudad de México, precisamente saliendo de Parque Tezontle. Y entonces, bueno, yo quería denunciar, pero ¿a quién denuncio? Obviamente llegas y te preguntan, ¿y viste su cara? Y no sé qué. Dices, oye, me puso una pistola en la frente, ¿cómo le voy a ver la cara si cuando te entramos en pleno shock? Bueno, no hacemos la denuncia, ¿por qué? Para empezar nos quita tiempo, nos quita dinero, nos traen de vuelta en vuelta, nos dicen, mira, ve aquí, ve allá, ve esto, ve el otro. Vamos con derechos humanos te vuelve a hacer preguntas, igual y te protege. Pero si de pura casualidad encontramos al delincuente y se amparó él ya con derechos humanos, a veces hasta el ratero salimos siendo nosotros. Si nosotros hubiéramos peleado y le hubiéramos quitado el arma y hubiera sido al revés, ¿quiénes hubieran ido a la cárcel? Pues nosotros, ¿no? Los que ya habíamos sido agredidos por defendernos, hubiéramos ido a la cárcel por matar a este tipo de personajes que abundan, ¿no? Que de hecho se ha desatado la delincuencia en la Ciudad de México y en todas partes. Bueno, ya existen también recursos legales, ¿no? Para este tipo de cosas, como la legítima defensa y Sí, claro. el estado de necesidad, ¿no? Pero bueno, concreto a lo que tú dices, tal vez tengas mucha razón en lo que tú estás diciendo. Lo que falta es que, para empezar, se cree la... Y así continuamos en el programa de Mentes, ya un poquito tiempo ya para terminar, ya nada más regresamos para cerrar el tema. Bueno, porque este tema sale, bueno, primero una pregunta, dicen que si en la actualidad pueden tener trabajo en gobierno, si tienen tatuajes o perforaciones. Bueno, pues la cuestión es que la autoridad siempre va a buscar a lo mejor alguna forma de limitar, ¿no? Pero si nos apegamos estrictamente a derecho, no le veo ningún problema para que una persona que tenga tatuajes o perforaciones obtenga una plaza en un puesto como servidor público, porque precisamente la ley habla de que no debe haber por ningún motivo discriminación o menoscabar las oportunidades que todos tenemos simplemente por tener tatuajes. Yo no le veo ningún problema, la verdad, ¿eh? Y hay recursos para poder hacer valer estos derechos, ¿no? ¿Usted, licenciado, tiene tatuajes? Sí, yo sí tengo tatuajes, de hecho, a mí me gustan mucho, ¿no? Siempre me han gustado, lo que pasa es que, como les comentaba, ¿no? A veces nuestra cultura nos limita a ciertas cosas, ¿no? Hasta que después de un tiempo analizas mejor las cosas, lees y ves que no es, el problema es nada más tú, ¿no? O sea, te limitas tú solo, ¿no? Entonces, pues sí, yo tengo tatuajes, me gustan mucho y la verdad creo que me voy a seguir haciendo más, ¿no? Sí, además, bueno, el tatuaje, como podemos ver en antiguos programas, el tatuaje tiene historia y hablamos de 300 antes de Cristo, cuando se encuentra esa momia, ¿no? Que tiene como un montón de tatuajes en los brazos, en las piernas, que siempre se me va el nombre, pero es algo así como, ahí está en las otras entrevistas. Pero bueno, es cultura aparte de todo, ¿no? Egipcios, mesopotámicos, romanos, la parte de aquí de los aztecas, que también era como una parte importante. Todos utilizaban ese tatuaje como parte de la cultura. Y bueno, todo esta onda de buscar al licenciado Octavio Ponce fue por no sé si ustedes vieron este video que se hizo viral, en donde a un chico lo agarran simplemente porque trae tatuajes y le dicen que se ve bien malandro. Entonces quisimos indagar si hay personas que simplemente que nos pueden defender nada más por vernos malandros. Claro, pues están las instancias legales correspondientes, ¿no? Obviamente este video muestra la ignorancia, la verdad disculpen el término porque a lo mejor es un poco fuerte,
pero de los servidores públicos, ¿no? O sea, no saben que ellos como servidores públicos, bien lo dice la Constitución, ¿no? Ellos como autoridades son los primeros que deben procurar y promover los derechos humanos, ¿no? Y obviamente tienen estrictamente prohibido ejercer cualquier tipo de violencia y discriminación en contra del gobernado. Es por eso precisamente que es más grave que estas personas en las que ponen nuestra seguridad, ¿no?, en sus manos, actúen de esta forma, porque se supone que ellos están para procurar la seguridad del ciudadano, ¿no? Para salvaguardar nuestra seguridad, no para estar molestando al ciudadano nada más por su aspecto, ¿no? Que esto es una cuestión bastante grave. Ellos como servidores públicos no pueden incurrir en estas actividades porque, pues, para empezar están cometiendo delitos, ¿no? Varios delitos. Discriminación, abuso de autoridad, o sea, se violan derechos fundamentales de los gobernados, de esta persona que sabe sus derechos, ¿no? Porque se ve en el video que les dice hasta los preceptos legales que están violando, ¿no? Les dice que les están violando su libre tránsito, y hay más, ¿no? O sea, les están violando, para empezar, su seguridad, ¿no? Su seguridad jurídica como ciudadanos. O sea, imagínate que por el simple aspecto, pues, si no estamos en la Inquisición, ¿no? En tiempos en que por el simple aspecto, por la simple denuncia de alguien que le caías mal, Sí. llegaban y te apresaban y te torturaban hasta O te que quemaban, confesaban, Porque ¿no? era lo que hacía la iglesia en la Santa Inquisición. Así es, entonces como que no nos ha quedado claro a todos que debemos respetar, ¿no?, a las personas, debemos respetar a nuestros semejantes, debemos respetarnos nosotros como ciudadanos, y ellos como servidores públicos deben respetar al ciudadano también. No les ha quedado muy claro, yo creo que a muchas personas. Sí ha habido avances, la verdad es que se ha avanzado mucho en esa materia, pero todavía nos falta mucho por trabajar, ¿no? Así es, bueno, ya nada más a manera de despedirnos, ya que está alguien que nos comprende, ¿dónde podemos localizarte? Y bueno, si podemos, no sé, que tú nos orientes sobre alguna onda de discriminación, ya sea por, por las rastas, por los tatuajes, por alguna modificación corporal, ¿dónde podemos localizarte? Y si tú nos haces el paro, claro. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, en Facebook estoy como Octavio Ponce, estoy ahí en la página del colectivo Sangre Sucia, tengo ahí a varios amigos, conocidos y personas que quiero mucho desde hace muchos años, y si no es por medio de Facebook, pues igual con ellos, podría ser el contacto, que me manden un mensaje por inbox para yo poderme comunicar con ellos, ¿no? Ya lo del WhatsApp es aparte, es privado todavía. Lo que pasa es, híjole, luego hay cada gente, pero bueno, sí, igual un mensaje por inbox y ya vemos el WhatsApp, ya que veamos la seriedad del asunto, porque la verdad luego hay cada gente que... Sí, 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 claro. Bueno, pues él, ya saben, aquí está para ayudarnos a todos los de la sangre sucia. Nosotros somos el programa de Mentes, yo fui Charlie York. Y bueno, no me resta más que decirles gracias por habernos acompañado, gracias al licenciado Ponce que que nos dio la oportunidad de estar aquí con nosotros, platicarnos de esta manera legal lo que podemos hacer. Y bueno, ya nada más resta que se despida mi licenciado. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, porque son pocos los foros, ¿no?, en los que se les da oportunidad a las personas como yo, ¿no?, de transmitir el conocimiento. Poco o mucho siempre va a ser útil, ¿no? Quiero saludar mucho a mis amigos, conocidos, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias y nos vemos en algunas otras emisiones Sí. por aquí. Creo que sí, porque bueno, queremos aquí que tú sigas compartiéndonos y cada que tengamos una duda de la parte legal, pues tú nos puedas ayudar. Eso estaría como muy genial que tú nos pudieras orientar, porque muchas veces no sabemos a dónde encaminarnos, ¿no? Nos discriminan, pero nos quedamos, como tú dices así, estáticos. No sabemos qué hacer y pensamos muchas veces esto, ¿no? Si voy no me van a hacer caso, ¿cómo me van a hacer caso porque me discriminaron por el cabello, ¿no? Incluso los padres de familia te dicen, pues córtatelo, ¿no? O ¿para qué te tatúas? ¿No? Pues son muchos aspectos que influyen para esto.
Pues bueno, muchas gracias. Yo fui Charlie York. Este fue el programa de Mentes de Mentes. Y ya saben, estamos en conjunto con el colectivo Sangre Sucia. Hasta la próxima. Bye bye.